Hola, bienvenidos a una nueva entrega del Archivo de México. Hoy nos sumergiremos en la transformación de la zona que rodea al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México. Vamos a ver cómo ha cambiado con el paso de los años y recordaremos cómo lucían algunas de las áreas cercanas a este punto clave de conexión nacional e internacional. Con este recorrido buscamos despertar tus recuerdos y, al mismo tiempo, compartirte parte de la historia urbana que rodea a este emblemático aeropuerto capitalino. Sus orígenes se remontan a 1910, cuando los llanos de Balbuena comenzaron a utilizarse para realizar los primeros vuelos en aeroplanos en la ciudad. Un año más tarde, en 1911, se inauguró de forma oficial el aeródromo de Balbuena, justo sobre ese mismo terreno. En ese sitio histórico, el presidente Francisco I. Madero realizó un vuelo de alrededor de 11 minutos, marcando un momento simbólico para la aviación mexicana. En aquellos días, la zona era prácticamente un paraje deshabitado, ideal para las actividades aéreas. Con el tiempo, además de los vuelos de prueba y las exhibiciones militares, el lugar también albergó eventos como carreras de autos y motocicletas, gracias a sus amplios terrenos. Muy cerca se encuentra la zona conocida como Peñón de los Baños, famosa por su formación rocosa y sus manantiales de aguas termales, a los que se les atribuían propiedades curativas. Junto a estos manantiales existió un hotel que recibía a los visitantes que venían a disfrutar de esos baños. A inicios del siglo XX, era un sitio muy popular, considerado por muchos como un destino turístico. Su encanto quedó grabado en la memoria de quienes lo conocieron, convirtiéndolo en un lugar lleno de historia y nostalgia. En 1915, el entonces presidente Venustiano Carranza ordenó la construcción de una base aérea en los llanos de Balbuena, con el objetivo de impulsar la aviación militar en México. A partir de ahí, la zona comenzó a cambiar. Se levantaron hangares, se realizaron pruebas de vuelo y se establecieron operaciones de mantenimiento para las aeronaves. La aviación militar organizaba espectáculos aéreos que reunían a multitudes. Ver aquellos primeros aviones surcar el cielo y ejecutar maniobras era algo impresionante. Representaban una auténtica maravilla tecnológica para la época. Así comenzó la transformación de los llanos de Balbuena, convirtiéndose en una zona clave para el desarrollo de la aviación nacional. No solo fue un punto estratégico militar, también un espacio que despertaba la fascinación del público. De esta base aérea surgieron varios de los primeros pilotos militares del país, abriendo un capítulo decisivo en la historia de la aviación en México. Durante la década de 1920, se dio inicio formal a la aviación civil en México. Desde los llanos de Balbuena comenzaron a operar vuelos impulsados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En esa misma época, se otorgó la primera concesión para el transporte aéreo de pasajeros, correo y carga expresa a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, marcando un antes y un después en la historia de la aviación del país. Fue también una etapa decisiva para el entorno. La zona de Balbuena comenzó a urbanizarse con nuevas construcciones que poco a poco fueron rodeando la base aérea. Aquel paisaje abierto y casi vacío empezaba a cambiar. Se iniciaron trabajos de arborización, se trazaron caminos y se asignaron terrenos para vivienda. Lo que por años había sido un extenso llano comenzó a transformarse en una zona habitacional emergente, muy distinta a lo que vemos hoy. En los terrenos de la base aérea ya comenzaban a aterrizar modelos de aviones más modernos y avanzados. La aviación en México dejaba de ser una rareza y empezaba a integrarse en la vida cotidiana. El número de despegues y aterrizajes, tanto de aeronaves militares como civiles, aumentaba constantemente. En ese mismo lugar se vivieron momentos históricos, como la llegada del famoso aviador Charles Lindbergh, quien aterrizó en Balbuena en diciembre de 1927. Su visita despertó una gran emoción entre los asistentes, convirtiéndose en un evento inolvidable para la aviación nacional. Fue también la época en la que empezaron a destacar los primeros aviadores mexicanos, pioneros que dejaron una profunda huella en el desarrollo del vuelo en nuestro país. Aunque los llanos de Balbuena seguían predominando, su transformación ya era evidente. Esa década fue clave. Los aviones comenzaron a llenar el cielo de la zona, admirados por una población que los veía como un símbolo del progreso y del porvenir. Durante los años 30, la urbanización del Peñón de los Baños se intensificó. Ya había varias casas construidas y, con el crecimiento de la población, el gobierno impulsó la creación de edificios públicos, como escuelas, para facilitar la educación de los hijos de las familias que se asentaban en las faldas del Cerro del Peñón. Este lugar es muy conocido por sus celebraciones tradicionales, especialmente la del 5 de mayo, cuando cada año se lleva a cabo un colorido carnaval que representa la famosa Batalla de Puebla.
Esta tradición, profundamente arraigada, se convirtió en parte esencial de la identidad de la comunidad. Por aquellos años, el Peñón de los Baños también vivía su propia transformación. Se construyeron calles, se ampliaron los servicios básicos y se sentaron las bases de la comunidad moderna que hoy conocemos. Fue una etapa decisiva para su desarrollo tanto urbano como cultural. Ya para las décadas de 1940 y 1950, el aeropuerto de la Ciudad de México estaba en funcionamiento para vuelos internacionales, dando paso a una nueva era en la historia de la aviación nacional. La infraestructura del aeropuerto continuaba modernizándose, con mayores capacidades operativas y un flujo creciente de pasajeros, tanto nacionales como internacionales. Desde hacía algunos años ya era reconocido oficialmente como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que impulsó un aumento notable en la frecuencia de vuelos y, con ello, un tráfico aéreo cada vez más intenso. Para quienes vivían en las colonias cercanas, el sonido constante de los aviones se volvió parte del paisaje diario. Despegues, aterrizajes, motores rugiendo, todo eso se convirtió en la banda sonora cotidiana de la zona. A esas alturas, la distancia entre la terminal aérea y las viviendas era mucho menor. El crecimiento urbano había rodeado por completo al aeropuerto, estrechando cada vez más ese límite que antes parecía lejano. Durante las décadas de 1950 y 1960, la zona de Magdalena Mixhuca vivió una transformación radical gracias a importantes obras de infraestructura deportiva. Se levantaron espacios como autódromos, velódromos, canchas y, sobre todo, el imponente Palacio de los Deportes, que convirtieron el área en un eje clave del desarrollo deportivo capitalino. Muchas de estas instalaciones fueron construidas con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968, dando un impulso definitivo a la urbanización de una región que hasta entonces era mayormente agrícola. Esa transformación dio paso a una zona moderna y funcional, reflejo de una ciudad que avanzaba con paso firme hacia la modernidad. A su alrededor comenzaron a surgir nuevas colonias, mientras que la infraestructura vial mejoraba de forma notable, favoreciendo el crecimiento urbano en toda la región. Con los años, este espacio siguió evolucionando. Décadas más tarde, se levantaría el Foro Sol, un recinto que amplió el potencial del área al convertirse en sede de conciertos, espectáculos y eventos masivos, consolidando la zona como una de las más vibrantes de la capital. Ya para la década de 1970, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México había experimentado una transformación profunda. Nuevas instalaciones, ampliaciones y zonas renovadas marcaron esta etapa de expansión. Aerolíneas nacionales e internacionales ofrecían servicios a miles de pasajeros, posicionando al aeropuerto como uno de los más relevantes de América Latina, capaz de competir con los grandes del mundo. Su ubicación estratégica seguía siendo una ventaja decisiva para la capital. A su alrededor, aquellas colonias que antes estaban rodeadas de campos y terrenos vacíos mostraban ahora un rostro completamente urbanizado. Avenidas anchas, calles pavimentadas, hoteles, centros comerciales, restaurantes y todo tipo de servicios públicos daban cuenta de una ciudad en plena transformación. El transporte público también se fue integrando al entorno del aeropuerto, facilitando el acceso gracias a la construcción de nuevas avenidas y conexiones viales. Durante esa década, la terminal aérea fue remodelada e incorporó tecnología moderna para ofrecer una mejor experiencia a los viajeros, sistemas de información más eficientes, infraestructura funcional y mayor capacidad para recibir vuelos nacionales e internacionales. Los años 70 fueron también escenario de momentos históricos que marcaron la memoria colectiva. Uno de los más recordados ocurrió en 1974, cuando el legendario avión supersónico Concorde de Air France aterrizó por primera vez en México. Su llegada generó una expectación enorme. Cientos de personas se congregaron para verlo aterrizar y despegar, convirtiendo el evento en un espectáculo inolvidable. Además, durante esos años llegaron a la Ciudad de México figuras de talla internacional: reyes, presidentes, ministros y celebridades del espectáculo. Pero quizás el evento más significativo fue la llegada de su santidad Juan Pablo II, en su primera visita al país. La escena fue impresionante. Multitudes se reunieron dentro y fuera del aeropuerto para recibirlo en un ambiente de emoción, fe y bienvenida multitudinaria. Sin duda, la década de los 70 representó una etapa clave en la evolución del aeropuerto y de las zonas aledañas. Fue un periodo de expansión, modernización y momentos memorables que quedaron grabados en la historia del país y de su capital. Al entrar en los años 80, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continuó su proceso de modernización. Aunque ya contaba con tecnología avanzada desde la década anterior,
Se implementaron nuevos sistemas en la torre de control, las pistas y el edificio terminal, reforzando su posición como uno de los aeropuertos más importantes de América Latina. Uno de los espacios más entrañables de esa época fue el Mirador, una zona donde las personas podían observar de cerca los aterrizajes y despegues. Aunque existía desde antes, en los 80 seguía siendo muy visitado, sobre todo por familias y niños que se fascinaban al ver esas enormes aeronaves surcar el cielo tan de cerca. Mientras tanto, el entorno urbano seguía en constante cambio. Las áreas que en décadas pasadas eran rurales o poco habitadas ya estaban completamente urbanizadas, con calles, casas y servicios que hablaban del crecimiento imparable de la ciudad. Colonias como Peñón de los Baños lucían irreconocibles comparadas con los días del viejo aeródromo en los llanos de Balbuena. La mancha urbana había transformado todo. Zonas como Magdalena Mixhuca, antes rurales, ahora mostraban una nueva cara, con edificios modernos y servicios en expansión. El crecimiento del aeropuerto reflejaba el avance de la Ciudad de México. Para muchos, estos lugares traen recuerdos de una época en que la capital se convertía en una ciudad global. En los años 90, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ya era el más importante del país. Operaba sin descanso, conectando a México con el mundo. Aunque comenzaban los primeros signos de saturación, la terminal aún respondía con eficacia. A su alrededor, las colonias también cambiaban. Lo que antes era silencio y campo, ahora era tráfico, movimiento y vida urbana. La década cerró el siglo XX e inició una nueva etapa para el aeropuerto. Aunque solo tenía una terminal, ya se planeaba la segunda, que abriría en 2008. Mientras tanto, la estructura original empezaba a modernizarse. El aeropuerto nunca ha dejado de transformarse. Su historia está llena de cambios, recuerdos y avances. Si tienes alguna anécdota, compártela en los comentarios. Tu historia también forma parte de este lugar. Así terminamos nuestro recorrido por uno de los espacios más emblemáticos de la capital. Esperamos haber despertado tu nostalgia y tus recuerdos. Si te gustó el vídeo, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en otra emisión del Archivo de México.